Ok, sí, señor. Vale. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Señor. Listo, muy bien. Entonces, el taller número 2 habla sobre tablas de frecuencia. Entonces, vamos a mirar la construcción de tablas de frecuencia. Bueno, para el primer punto dice el tiempo en meses entre el inicio de una enfermedad en particular y su recurrencia se registra para n igual a 50 pacientes. Construya un histograma de frecuencia relativa para los datos. Describiría usted la forma como aproximadamente es que describiría usted la forma como aproximadamente simétrica, sesgada a la derecha o sesgada hacia la izquierda de la fracción de tiempo de recurrencia menores o iguales a 10 meses. Listos, bueno. Entonces, resulta que existen diferentes tipos de tablas de frecuencia. A saber, ya nosotros anteriormente habíamos tratado de mirar. Dime. Es que unas compañeras nos están escribiendo en el grupo que les puedes dar ingreso a la clase. Dame 5 a ver si me aparecen, porque no me aparece. A ver. No, no me aparecía el mensaje con anterioridad. Bueno, ¿listos? Creo que ya ingresaron. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de empezar a crear tablas de frecuencia y ya les voy a mirar, a mostrar como la diferencia entre unas y otras. Bueno. Es que aquí no hay una tabla de frecuencias como la que necesitaba empezar a explicarles. Si no, de una vez se fueron con tablas de frecuencia, pero bueno, no importa. No importa, no importa. Voy a ayudarles con la primera tabla, pero pues haciéndoles un ejemplito de otra tabla antes de esta, bueno, para que ustedes me entiendan. Listo, vamos a pegar esto acá. La clase anterior yo les había explicado a ustedes, o la tutoría anterior, que aquí podríamos colocar una columnita que era para las variables, ¿se acuerdan? Para variables. Las variables se simbolizan con la letra X sub I o se simbolizan con otra que es Y sub I. ¿Listos? Ahora, resulta que existen tablas de frecuencia para variables cualitativas, variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Bien, las de variables cualitativas y las cuantitativas discretas prácticamente llegan a ser casi que lo mismo. O sea, la única diferencia es entre el número de variables que llegan a aparecer. Entonces, resulta que aquí tenemos tablas de frecuencia cuando vamos a trabajar con hartas variables o con poquitas variables. ¿A qué me hago referencia? Por ejemplo, si yo tengo acá color de los ojos, por decir, entonces llego café, yo digo negro. Voy a pasar esta por acá. Café, negros, verdes, azules. ¿Qué otro color de ojos hay? Café, negro.
verdes y azules. Digamos que eso, ¿sí? Solo esos de ahí. Entonces resulta que en el grupo de ustedes, supongamos en los que están aquí conectados, que deberían haber conectados 23 personas. ¿Listos? Entonces de esas 23 personas, 10 son de ojos cafés, 5 son de ojos negros, 2 son de ojos verdes, y 6 son de ojos azules, por decir. ¿Listos? Y 6 son de ojos azules. Entonces resulta que aquí, ¿cuántas variables en total yo tengo? ¿Quién me puede decir? 5. En este caso tengo... Parecía 5. 4. 4. Exactamente, 4. tengo 4 variables, solo tengo 4 variables, ¿está claro? En este caso solo tengo 4 variables. Cuando la cantidad de variables dice la literatura, aunque yo no casi nunca le hago caso a ese pedacito, pero dice la literatura que cuando son más de 20 variables, se hace por datos agrupados, ¿sí? Los datos se tienen que agrupar. Y cuando son menos de 20 variables, los datos se hacen sin agrupar. Para mí y mi experiencia, y por recomendación, cuando son más de 12 variables, en adelante, para mí, ya se vuelve un trabajo tedioso y para mí es mejor agrupar después de 12 variables, ¿sí? Y yo les aconsejo también que cuando aparezcan más de 12 variables, es mejor agrupar. Cuando son menos de 12 variables, pues no se agrupa. Entonces miren que, por ejemplo, acá, en este ejemplo que yo estoy haciendo, tenemos solamente 4 variables, pero si ustedes leen el ejercicio, dice el tiempo en meses entre el inicio de una enfermedad en particular y su recurrencia se registra para n igual a 50. Resulta que en este caso, todos estos datos que están colocándose acá son diferentes uno del otro. Entonces yo no los puedo categorizar como en este caso que son 4 variables nomás. ¿Sí se dan cuenta? En este caso no se pueden categorizar. Por lo tanto, toda esta cantidad se tendría que colocar dentro de una tabla de frecuencia para datos agrupados. Hay que agruparlos y hay que hacerlo de diferente manera y ya les voy a enseñar cómo se agrupa. ¿Listos? Cuando son poquitas variables no hay necesidad de agruparlo, como en este caso, y la tabla de frecuencia se construye de la manera que les voy a indicar. Bueno, entonces cuando son así poquitos datos, lo construimos igual que la sesión anterior. Entonces ya tenemos las variables que se llama XY o también se llama Y. O también se llama Y. Después construimos el FI minúscula, que ya lo habíamos visto. Después construimos el FI mayúscula, que ya lo habíamos visto. Después el HI minúscula, que ya lo habíamos visto. Y luego el HI mayúscula. Y si quieren, construyen el porcentaje. Bueno, entonces, el FI minúscula no se les olvide que esto se llama frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta, como en este, perdón, estos datos son los que van en la frecuencia absoluta. Estos datos son los que van en la frecuencia absoluta porque son la cantidad que hay de cada una de las variables y estas de acá son mis variables como tal. Mis variables son ojos cafés, ojos negros, ojos verdes y ojos azules. Esas son mis variables y la frecuencia absoluta en este caso serían 10 de ojos cafés, 5 de ojos negros, 2 de ojos verdes y 6 de ojos azules. Bien, la frecuencia absoluta me indica cuántos datos hay de cada variable. Ahora, en la frecuencia absoluta acumulada, como su nombre lo indica, lo van a hacer de la siguiente manera. Voy a agrandar un poquito acá la información. Y lo que van a hacer es, le dan igual y copian la celda anterior. Hacen clic ahí y le dan Enter y ahí ya queda copiada la celda anterior. Y como se llama frecuencia absoluta acumulada, entonces van a empezar a acumular. ¿Cómo van a empezar a acumular? En este caso, le damos... Profe, Señora. hágame un favor. ¿Puede Sí. repetir la fórmula que hizo anteriormente? Es que estaba escribiendo y no alcancé a ver. Lo que copió del 10, ¿es copiarlo normalmente? Lo puedes hacer de dos maneras, mira, le puedes dar, ubicarte encima del 10 y le das control C y te vienes para acá y le das control V y ya quedó copiada. Esa es una manera, ¿listos? La otra manera, escribes, te ubicas en la celda donde vas a empezar a trabajar y le das Shift y el 0 para que te salga igual.
Y ya cuando le das igual, le haces clic sobre la celda que necesitas copiar, que en este caso es el 10, donde está el 10, y le das Enter y ya listo, ya quedó copiada. ¿Está claro? Gracias, profe. Listo, no te preocupes. Ahora, para empezar a acumular, entonces nos ubicamos en la segunda celda de la frecuencia absoluta acumulada, o sea, aquí donde estoy ubicado, y escribo igual y le hago clic sobre la celda que yo copié, que en este caso sería donde está este 10. ¿Listos? Ahora, le doy más y le hago clic en la segunda celda de la frecuencia absoluta, o sea, aquí encima del 5. Para mi caso, para este ejemplo. Y le doy Enter. En este caso, miren que 10 más 5 me da 15. Bueno, después ubican el cursor en la parte inferior de la celda que acabaron de trabajar y ese cursor se convierte de una cruz blanca, se convierte en una cruz negra sin puntas. ¿Sí? La colocan ahí, hacen clic y sin soltarlo arrastran hasta el final y de ahí ya les deja copiar o les hace el mismo procedimiento para todo. Lo que está haciendo ahí es acumular, mire, 10 más 5 les da 15, 15 más 2 les da 17, 17 más 6 les da 23, que es el total de los datos que yo les dije que habían. ¿Listos? ¿Hasta ahí está claro? Sí, Listo, profe. Ahora, este 23 viene siendo el total de los datos que se llama N. Entonces, si ustedes quieren anotarlo por aquí por aparte, colocan N y aquí le colocan 23. ¿Sí? Lo anotan por ahí por aparte. ¿Por qué? Porque ahora para calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, van a dividir cada uno de los datos de la frecuencia absoluta, o sea, cada uno de estos datos lo dividen entre 23. Lo pueden hacer de dos maneras y les voy a enseñar las dos maneras hoy que hay un poquito de tiempo. Entonces, damos igual, hago clic sobre la primera celda de la frecuencia absoluta, que sería este 10, no la acumulada, sino la frecuencia absoluta solita. Después, Shift y el número 7 para que le salga dividido. Y ahora lo que van a hacer es oprimir aquí sobre este 23. Esta es la primera forma, sobre este 23. Pero hay que aprender a fijar celdas, porque si no fijan la celda donde está el 23, cuando ustedes hagan el resto de operaciones, les va a salir unos datos erróneos. Entonces, para eso, vienen y hacen clic en atrasito del nombre de la celda. En este caso, el nombre de la celda es L11. ¿Sí ven? Se ubican atrasito del nombre de la celda, hacen clic ahí y oprimen, creo que es F3. F4, oprimen F4 y miren que al oprimir F4 les aparece un signo pesos antes y después de la letra. ¿Sí? Cuando aparece ese signo pesos antes y después de la letra, quiere decir que acabaron de fijar esa celda y esa celda ya no se va a mover y siempre van a estar trabajando con el número 23. ¿Está claro? Dan Enter y ya quedó ahí listo. En este caso, después vuelven y arrastran y ya el proceso es el mismo. Entonces aquí ya lo que están haciendo es dividir 5 entre 23, después dividen 2 entre 23 y después dividen 6 entre 23. Y los resultados pues serían estos que arrojaron acá. Esa sería una forma. La otra fue la que les enseñé en la clase anterior, que simplemente le dan igual, hacen clic sobre la primera celda y escriben el 23 y ya no tendrían el lío de estar fijando la celda como tal. Bueno. Esas son las dos formas diferentes. Bueno, enseguida vamos a calcular entonces la frecuencia relativa acumulada. Entonces la frecuencia relativa acumulada se calcula de la misma manera que calculamos la frecuencia absoluta acumulada. Escribimos Profe, igual. qué pena. Su merced me podría regalar un poquitico del paso de la clase pasada. Es que yo no estuve en la primera clase que pude estar. La clase, bueno, de la clase anterior, el segundo método. O sea, de la otra, la que su merced dice Sí, que puede uno hacer el otro proceso. No te preocupes, aquí simplemente para el otro proceso le das igual, haces clic aquí sobre la celda, el dividido y simplemente
escribes el número total de datos, que ya sabemos cuál es, que en este caso es 23. Escribes el 23 y ya. ¿Listos? Y después simplemente arrastras y ya te da los mismos datos te dan. ¿Listos? Ah, listo, profe, gracias. No Es te como más preocupes. fácil, ¿no? Sí, es que, bueno, en ocasiones sí es necesario fijar las celdas y en ocasiones pues no es tan necesario. Sí, entonces, pero es bueno saber fijar las celdas porque va a haber muchos ejercicios donde necesariamente van a tener que fijar celdas. Bueno, ahora, para la frecuencia, esta de acá se llama frecuencia relativa acumulada. Se calcula de la misma manera que calculamos esta de acá. Entonces, van a darle igual, le van a dar aquí en la primera celda nuevamente y le damos enter y listo, ya lo copiamos. Y ahí empezamos a acumular nuevamente. Entonces, igual, hacemos clic sobre la primera que ya tenemos acumulada, más, y buscamos la segunda fila de la frecuencia relativa. Damos clic ahí y enter y ya, listo, ya las estamos sumando. Ahí estamos sumando esta más esta, nos da esta de acá. Arrastramos y aquí, para verificar que todo está bien calculado hasta el momento, nos referimos a esta celda que está acá y esa siempre tiene que dar 1. Siempre tiene que dar 1. Si no les da 1 es porque algo hicieron mal. Bueno, y ya después simplemente se vuelven acá, pasan a esta de porcentaje. Si la quieren calcular, la hacen. Esta de porcentaje es para graficar gráficos circulares. Bueno, solo para gráficos circulares. Entonces, ¿cómo calculan esta de porcentajes? Le dan igual, cogen la frecuencia relativa, que es el HI minúscula, le hacen clic sobre la primera celda, después multiplican, shift, buscan el signo de multiplicar y la multiplican por 100. Escriben 100, listos. Y ya. Le damos enter y aquí ya me está dando el porcentaje. Esto quiere decir que los 10 personas de ojos cafés me están representando el 43% del total de los datos. ¿Listos? O el total de las personas. Hacemos nuevamente colocar o coincidir nuestro cursor aquí en la parte inferior de la celda y se convierte en flechita negra. Hacemos clic sin soltar y arrastramos y ahí ya estamos obteniendo nuestros porcentajes. Bueno, ahora para graficar nosotros podemos construir dos tipos de gráficos diferentes, un gráfico de barras y gráficos circulares. Los gráficos de barras se pueden trabajar con la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, también los podemos trabajar. Bien. Y este de porcentajes lo podemos trabajar con gráficos de circulares. Bueno, entonces, ¿cómo construyo yo un gráfico? ¿Cómo yo construyo un gráfico de barras? Voy a coger, casi siempre se trabaja con esta que es la frecuencia absoluta. Entonces, cojo esta columna que está acá, la selecciono, voy a donde dice insertar y aquí en insertar está el gráfico de barras. Cojo el primer grafiquito que aparece acá y ya tengo mi gráfico de barras. Como ustedes observan acá, en este caso, me aparece, bueno, mis barritas representándome los datos que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver si lo puedo hacer un poquito más pequeñito para explicarles. Ah, sí, yo creo que ya queda un poquito mejor. Listos, entonces, si ustedes se van aquí donde dice más, aquí le pueden agregar etiquetas. Entonces, por ejemplo, si le digo agregar etiquetas, aquí me sale la cantidad encima de la barra de los datos que hay, ¿sí? Pero miren que aquí en la parte inferior dice 1, 2 y 3. Y mis variables, como tal, mis variables no son 1, 2 y 3. Mis variables son cafés, negros, verdes y azules, ¿bien? Que son los ojos. Entonces, para cambiar este 1, 2 y 3, van aquí a este botoncito de comando que parece como un embudo. Ese se llama filtro. Hacen clic sobre el filtro y aquí en la parte inferior dice seleccionar datos. Entonces hacen clic en seleccionar datos y aparece un nuevo menú. En este nuevo menú que apareció,
van a escribir, me espera un segundito a ver si porfa, si se corta la videollamada, esperan un minutico y vuelven y se conectan, bueno, por si acaso. Entonces, aquí donde dice, en este nuevo menú, dice etiqueta del eje horizontal. ¿Bien? ¿Me están escuchando todavía? Sí, Sí, señor. profe. Ok. Señor. Sí, profe, te quedan como que 9 minutos. Listo, quedan como 9 minutos. Sí. Ahorita vuelven y se conectan, porfa, cuando se corte. Bueno, entonces, acá donde dice etiquetas del eje horizontal, entonces le dicen editar. Aquí hay un botoncito que dice editar. Y les aparece un nuevo cuadro de comando, y acá sobre esta flechita hacen clic y seleccionan, después de eso, seleccionan los datos, lo que quieren que les aparezca. Por ejemplo, aquí hacen clic sin soltar el clic y arrastran para cafés, negros, verdes y azules. Y se devuelven otra vez aquí sobre ese botoncito de comando, se devuelven y le dice aceptar. Y miren que aquí ya en la parte inferior del gráfico ya apareció cafés, negros, verdes y azules. Bueno. Entonces ya tienen ahí como tal. Aquí si ustedes quieren cambiar el título, entonces el FI lo cambian acá y le pueden colocar aquí color de ojos del grupo. ¿Listos? Entonces, esa es una manera, ¿listo? Bueno, hasta ahí me van entendiendo, ¿sí? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ahora ya que tienen, este sería un gráfico como tal, un gráfico ¿de qué? De barras. Ahora, para hacer el gráfico circular, pues vienen y seleccionan donde está el porcentaje, seleccionan donde está el porcentaje y le dicen acá insertar gráfico circular. Y aquí en gráfico circular pueden escoger este primero o el de torta en 3D. Listo, a mí me gusta este de torta en 3D. Y aquí lo mismo, entonces vienen y hacen clic, le dicen agregar etiquetas, ahí ya aparecen las etiquetas y nuevamente en el filtro, para que cambie el 1, 2 y el 3, hacen clic sobre filtro y vuelven y hacen exactamente lo mismo, editar, hacen clic aquí sobre el botón de comando y vuelven y buscan los nombres. Ah, pero aquí se me taparon los nombres. Los gráficos me taparon los nombres, pero ya me entendieron, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Sí. Aquí fue que Sí, profe. el gráfico me quedó, sí, aquí el gráfico me quedó sobre los nombres. Entonces aquí filtro, seleccionar, editar, seleccionar los nombres y ya miren. Y aceptar. Y ahí ya queda nuestro grafiquito completico. Esto que están acá no son valores como tales de fracciones, sino son, con números decimales, sino son porcentajes. ¿Listos? Esto que está acá son porcentajes. ¿Bien? Aquí sería el 26,86%, el 8,69%, el 21,73%, etcétera. ¿Listos? Hasta ahí, claro. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, voy a detener acá ¿La reunión? la reunión y volvemos y nos conectamos. Pero es que no sé si al darle finalizar de pronto no se pueden volver a conectar. Bueno, por lo menos voy a dejar de grabar. A ver si... Profe, y si solo dejas que se termine la grabación para que no la termines, Ah, bueno. reunión. Sí, dejemos, si se sale, entonces ya sabemos que volvemos y nos conectamos. ¿Listos? Listos. Bueno, entonces, mientras, porque yo creo que ya falta poco para que se corte, entonces ahora sí, vamos a
vamos a solucionar este ejercicio como tal, que era el que me interesaba. Ahora sí para datos agrupados, que se complica un poquitico más. Bueno. Profe, usted me dijo que existían dos clases. Una es la que nos va a explicar de datos agrupados y la anterior se llama ¿cómo, perdón? El nombre es fácil, es para tablas de frecuencia para datos sin agrupar, simplemente. Para datos sin agrupar. Y esta que vamos a hacer es tablas de frecuencia para datos agrupados. Bueno. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es tratar de definir algunos ¿qué? Criterios para poderlo solucionar. Bueno, vamos a definir qué es el rango. Después de definir qué... ¿Me esperan un segundito, por favor? Qué pena con ustedes. Entonces, vamos a definir qué es el rango. Después vamos a mirar el número de intervalos, la amplitud. Y el número de intervalos. ¿Listos? Entonces, para definir el rango, tenemos que ordenar todos los datos que tenemos acá de menor a mayor. ¿Listos? Eso sería lo primero. Entonces, vamos a ordenarlos por acá en una listica, si ustedes quieren. ¿Cómo los ordenamos? Pues simplemente los voy a transcribir. 2.1. Si alguien me los quiere dictar, si fuera tan amable. 4.2. 4.4. 4.4. 4.4, ¿sí? Ordenado, no. 2.7. 2.7. 32.3. 32.3. 9.9. 9.9. 9.0. 9.0. 2.0. 2.0. 6.6. 6.6. 3.9. No, profe, arriba era 6.6. 2.0, 6.6. Ah, era 6.6, ¿sí? Sí, profe. 6.6. 3.9. Espérate que ese 6.6 no quiere coger. 6.6, ahora sí ya. 3.9. 3.9, ya arreglamos el que quedó mal. 1.6. 1.6. 14,7. 14,7. Ay, Dios mío. 14,7. 9,6. 9,6. 16,7. 16,7. 7.4. 7.4. 8.2. 8.2. 19.2. 19.2. 6,9. 6,9. 4,3. 4,3. 3.3. Gracias, Sarita, que si quiere que se lo pague. 3.3. 1.2. 4.1. 4.1. 18.4. 18.4. 0,2. 0,2. 6.1.